Hola chicos, buenos días. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Yo sé que a ustedes también les da gusto tomar otra especialidad. Miren, esta mañana vamos a tomar la especialidad de Biblia 2. Por medio de esta especialidad y por medio de nuestra Biblia vamos a aprender más del amor de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Juntos aprenderemos más con esta especialidad. Miren, vamos a hacer una oración antes de comenzar con nuestra especialidad. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Te pedimos también, Señor, que nos acompañes en esta especialidad que vamos a tener, en esta clase, Señor. Sé tú con nosotros y que lo que aprendamos, Señor, lo podamos tener en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Miren chicos, vamos a hacer la especialidad de Biblia 2, pero antes vamos a contestar dos hojas que vienen antes de nuestra especialidad. No les puedo decir cuál es la página, en mi cuadernillo está en la página número 8. Recuerden que hay dos cuadernillos diferentes, entonces depende de cada uno de ellos. Se van a ir aquí donde dice Mi Dios. Es la primera sección después de los requisitos básicos, ¿sí? De igual manera, en las últimas hojas del cuadernillo están estas figuras que ustedes van a recortar. Viene Pablo, viene Martín, viene Elena y viene una donde dice yo. Ese eres tú como constructor. Primeramente los vamos a iluminar, los vamos a recortar y les voy a contar una pequeña historia de cada uno de ellos, conforme fueron pasando las cosas y ya ustedes las van a pegar. Miren. Primeramente, tenemos aquí al apóstol Pablo. ¿Quién fue el apóstol Pablo? El apóstol Pablo fue un perseguidor de los cristianos. ¿Saben? Él conocía a Dios, pero tal vez no lo quería aceptar como su Salvador, pero él lo conocía. Entonces a todas las personas que predicaban, que hablaban de Jesús, él los metía a la cárcel. Después tenemos a Martín Lutero. Tanto Pablo como Martín fueron niños, como ustedes, como yo fui niña alguna vez. Martín, sus papás eran campesinos, trabajaban en el campo. Y saben, ellos eran muy humildes, pero gracias a su trabajo, de sus papás y de él, pudieron tener un negocio propio. ¿Saben? Martín creció y un día de regreso de la casa de sus papás estaba haciendo una lluvia tremenda, había una tormenta, había rayos y uno de esos rayos cayó muy cerca de él y él tenía mucho miedo. Entonces él hizo una promesa que si él salía librado de esa tormenta y de esos rayos que estaban cayendo, se iba a meter de monje. ¿Qué es un monje? Bueno, un monje es una persona que se dedicaba a estar dentro de un templo. Ellos oraban, cantaban y se dedicaban a servir a los demás. Eso es lo que Martín iba a hacer si él salía librado de esa tormenta. Y así fue, salió libre. Entonces, como todos los que hacemos promesas debemos de cumplirlas. Él se metió a un templo a ser un monje. Cuando él entró ahí, él estudiaba, él leía la Biblia, él cantaba, pero había algo que a él no le parecía. Ahí hacían cosas que a él se le hacían extrañas. ¿Saben? La gente iba ahí al templo y pagaba para que las autoridades de ahí les perdonaran sus pecados. Lo que a él también se le hacía muy raro era que la gente no leía la Biblia, sino que las autoridades de ahí les leían porciones de la Biblia. Entonces a eso a él no le gustaba. Él quería que cada una de las personas leyeran la Biblia y mucho menos que estuvieran regalando su dinero, porque no podía ser posible que las autoridades de ahí perdonaran los pecados por dinero, si sabemos que el único que perdona nuestros pecados es Jesús. Entonces él quería que ellos aprendieran a leer. Después nos vamos a ir con Elena. ¿Quién fue Elena? Ustedes saben quién fue porque han estado leyendo el libro del cuadernillo. Elena fue una niña
como lo fue Pablo, como lo fue Martín, y ahora es ella. Fue una niña común y corriente. ¿Sabe? Cuando ella iba a la escuela, una de sus compañeras le dio una pedrada en la cara. Esta pedrada fue tan fuerte que le quebró su nariz y le desfiguró la cara. Duró así 3 semanas, duró inconsciente ella. Pero ella no sabía los planes que Dios tenía. Después de esto, Dios la escogió como nuestra profetisa. Ella desde muy pequeña empezó a ser una sierva de Dios. Dios la tomaba en visiones. ¿Qué era una visión? Era como si ella se quedara dormida con los ojos abiertos. Y en ese lapso que ella estaba así, Dios le hablaba. ¿Saben? La primera visión que ella tuvo fue cuando vio al pueblo de Dios subir por una escalera larga y alta, donde la gente entraba al cielo. Por último, tenemos el recorte donde dice yo, donde eres tú como constructor, donde eres tú como niño, así como el apóstol Pablo, el misionero Martín y la profetisa Elena. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú como constructor, como niño para Dios? ¿Cuál crees que sea el plan de Dios para ti? Bien, vamos a darle vuelta a nuestra página. En mi cuaderno es la página número 9. Tal vez algunos coincidan y otros no. Aquí van a buscar los recortes que están al final de su cuadernillo. Esta es la vida de Pablo y les voy a contar un poco de ella para que ustedes sepan cómo van a acomodar los recortes. Los van a iluminar y luego los van a pegar. Primeramente, encontramos el recuadro donde están apedreando a Esteban. Aquí es donde aparece Saulo. Cuando están apedreando a Esteban, ustedes recordarán esta historia, es porque él predicaba de Jesús. Y en ese tiempo pues no querían que nadie hablara de Jesús. Entonces cuando a él le piden retractarse, que le dicen arrepiéntete de lo que tú has dicho de Jesús, pues él no lo hace. Y es cuando lo apedrean. Ahí en esa escena aparece Saulo. Él está viendo cómo lo están apedreando. Saulo pide permiso a las autoridades de donde él vivía para ir a Damasco. Él iba a ir a Damasco y él quería, si allí encontraba gente que predicaba o hablaba o amaba a Dios, él lo que quería hacer era traérselos a su país y encerrarlos. Entonces él pide una carta a una autoridad para con esa carta él poderse traer a las personas arrestadas. Cuando va de camino a Damasco, se le aparece Jesús y le dice: ¿por qué me persigues? Por eso es que Pablo conocía a Dios, pero tal vez no lo aceptaba. Él le contesta: ¿eres tú, Señor? Él sabía quién se le había aparecido. Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, le dijo: ve a Damasco y ahí te voy a decir qué vas a hacer. Cuando Dios se le aparece a Pablo, él se queda ciego. Con el resplandor, con la luz de Dios, él se queda ciego y cae en el piso. Entonces cuando Jesús desaparece y le ordena lo que él va a hacer, él ya no veía. ¿Cómo se iba a ir a Damasco si él ya no veía? Pues sus ayudantes que iban con él, las personas que iban con él, lo ayudaron a levantarse, porque él estaba ciego y no veía nada. Entonces ellos le dan la mano y lo llevan a Damasco. Ahí estuvo en la casa de una persona que se llamaba Judas. Él duró ahí 3 días, sin comer y sin tomar agua. Duró 3 días sin poder ver. Mientras esto pasaba, en otro lugar Dios se le apareció a una persona que se llamaba Ananías. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué? Dice: ve a la casa de Judas y ahí va a estar Saulo. Pon las manos sobre él y yo derramaré el Espíritu Santo sobre él. Entonces, como Ananías obedecía a Dios, él fue a buscar a Saulo a la casa de Judas. Fue, puso su mano sobre él y Dios derramó el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando
le puso sus manos. Dice la Biblia que cayeron de sus ojos como escamas, como las escamas de los pescados se cayeron de sus ojos y él pudo volver a ver. Después de esto, se levantó y fue bautizado. Después de que a él lo bautizaron, él empezó a predicar el amor de Dios. Le predicó a la gente de ahí de Damasco. Pero traía consecuencias predicar de Dios. Como él encarcelaba a las personas que creían en Dios, así después lo encarcelaron a él. Él estuvo en la cárcel. Pero a él no le tenía miedo a eso, sino que aprovechó. Y ahí en la cárcel fue cuando empezó a escribir algunos libros de la Biblia y algunas cartas a sus amigos que estaban fuera. Esta es la historia de Pablo. Ustedes la van a acomodar como se las he contado, la van a iluminar y van a pegar los recortes de acuerdo a lo que hemos visto. Muy bien, vamos a pasar a nuestra especialidad. Nuestra especialidad de Biblia 2. Este es el parche que ustedes van a tener con la especialidad de Biblia 2. Miren, esta especialidad está muy sencilla. Lo primero que debemos de tener es nuestro parche de la especialidad de Biblia 1. Esta especialidad de Biblia 1 ustedes la debieron haber tomado en la clase de abejas. Lo más seguro es que ya la tienen. Por consiguiente, vamos a ver las dos partes de la Biblia. ¿Ya vieron dónde estoy? ¿Ya vieron todo lo que hay aquí? Son muchos libros. Estoy en una biblioteca, ¿saben? En todos los libros hay historias y aprendemos mucho de todos los libros, pero hay un libro muy especial que es la Biblia. En esta Biblia conocemos del amor de Dios, conocemos de los milagros que Dios hizo. Con esta especialidad vamos a aprender un poco de las historias donde Él estuvo. Miren, la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos los libros del Antiguo Testamento y tenemos los libros del Nuevo Testamento. Miren, en el Antiguo Testamento tenemos 39 libros. En el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, que da un total de 66 libros, son los que hay en la Biblia. Todos los libros de la Biblia son importantes, todos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay 4 libros del Nuevo Testamento que sobresalen, y estos son los que le llamamos los 4 evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué creen que son especiales? Miren, estos 4 libros son especiales porque nos cuentan la vida de Jesús. En ellos vamos a encontrar desde que Jesús nació hasta que Jesús murió. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Conforme vayamos haciendo la especialidad, van a ir contestando su cuadernillo. Vamos a pasar en la siguiente hoja. Yo voy en la hoja número 11. Y aquí vamos a contar un poco de la historia de David y Jonathan. Vamos a ver un pequeño video donde nos cuenta de su amistad y volvemos. Un teatro con palitos. David y Jonatán. Este es Jonatán. ¡Hey! Él era hijo del rey Saúl y guerrero del ejército del pueblo de Israel. Él es David, que después se convertiría en el rey de Israel. Después de que David venció a un gran gigante, lo trajeron ante Saúl y conoció a Jonatán. Ellos inmediatamente se volvieron amigos. ¡Yeah! Jonatán hizo un pacto con David. Por su amistad, inmediatamente le dio sus armas de guerra. De ahí en adelante, David tenía gran éxito en todo lo que hacía. Por eso, Saúl se puso muy celoso de David y se enojó.
Saúl le dijo a sus criados y a Jonatán que se deshicieran de David. Pero como Jonatán amaba a su amigo David, fue con él y le dijo lo que su padre estaba tramando. Jonatán fue con su padre el rey Saúl para tratar de convencerlo de que dejara en paz a David. Ok. Por un tiempo, David estuvo a salvo de los planes del rey Saúl. Pero no mucho tiempo después, los celos de Saúl regresaron contra David y trató de matarlo. David huyó y su amigo Jonatán vino a ayudarlo. Jonatán fue otra vez a su padre Saúl y trató de convencerlo una vez más de que dejara en paz a David. Pero para este momento el rey Saúl estaba convencido de que David se tenía que ir. Jonatán estaba enojado y triste de que su papá no dejara en paz a su amigo David. Sabía que ahora David tendría que huir y esconderse del rey Saúl. David y Jonatán se vieron por última vez. Ambos lloraron y se despidieron. Jonatán le dijo a David que se fuera en paz, que siempre tendrían ese lazo tan especial en el nombre de Dios. Entonces David se tuvo que marchar y estuvo huyendo del rey Saúl por mucho tiempo. Y Jonatán regresó a su casa. A pesar que estaban separados, ellos siempre fueron los mejores amigos y se animaban uno al otro. ¿Qué les pareció el video? Miren, en estos renglones de aquí abajo, ustedes van a poner lo que más les gustó de cada uno de los videos que vamos a ver. A mí lo que más me gustó de esta historia es que Jonatán, a pesar de su papá, él hace lo correcto y cuida y ayuda a su amigo David. Eso es lo que a mí me gusta. Ustedes van a poner lo que a ustedes les gusta. Vamos a pasar a la siguiente historia, que está en la siguiente hoja. Y la siguiente historia es la de Abraham e Isaac. Vamos a ver la historia y regresamos. Sara no debía preocuparse, pues Dios le había prometido un hijo a Abraham y a ella. Cuando los tres forasteros le visitaron, el Señor les prometió que dentro de un año tendrán un hijo. Y en efecto, en menos de un año sucedió lo imposible. Sara, que ya estaba demasiado vieja para tener bebés, finalmente tuvo un hijo. Abraham tenía 100 años cuando nació el bebé. ¿Tan viejo estoy? Ellos estaban tan felices y agradecidos con Dios porque finalmente había oído sus oraciones. Cada vez que Abraham veía al niño, sonreía. Y Sara sonreía todo el tiempo. El niño les hacía tan feliz que le pusieron Isaac, que significa él ríe. Mano derecha, hey. Un tiempo después, Abraham oyó la voz de Dios que decía: Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Sé cuánto lo amas, y por eso te pido hacer esto que es tan difícil. Quiero que me devuelvas a Isaac en una ofrenda. Abraham no dijo nada. El Dios que él conocía jamás querría que él matara a su propio hijo. Abraham sabía que él podía decidir no confiar en Dios. Podía decir que no, correr atemorizado y tratar de esconderse. Pero él desde un principio estaba decidido qué hacer. En la mañana siguiente, Abraham despertó a su hijo muy temprano. Ven, Isaac, vamos a dar un paseo. Como Isaac ya era un joven, Abraham le hizo cargar la leña. Le dijo a su hijo que le iban a ofrecer un sacrificio a Dios. Abraham llevaba el cuchillo. Algunas veces, Isaac le había hecho ofrendas a Dios para darle gracias, pero esta vez era diferente. Algo faltaba. Papá, le dijo Isaac, dime, hijo mío, tengo la leña, pero ¿dónde está el cordero que sacrificaremos como ofrenda? Y Abraham le contestó, Dios proveerá. Cuando llegaron, Abraham construyó un altar y le dijo a Isaac que subiera en ella. ¿Yo? Isaac miró a su padre y pudo ver en sus ojos el amor que sentía por él. Así que Isaac decidió confiar en Abraham.
Abraham se paró junto a Isaac, con el cuchillo en alto. Justo cuando iba a matar a su hijo, un ángel le llamó. Abraham. Y Abraham se detuvo. No le hagas daño al muchacho. Ya has demostrado cuánto confías en Dios, inclusive para entregar la vida de tu único hijo Isaac, que es tan especial para ti. Abraham volvió la vista y vio un carnero que se había enredado en un arbusto. El ángel le volvió a llamar desde el cielo. Abraham, Dios dice que como confías tanto en Él, hará que tu familia sea tan numerosa como las estrellas del cielo. Todas las otras naciones del mundo serán bendecidas gracias a ti. Isaac y su padre se abrazaron. Tanto el padre como el hijo se sentían tan felices de estar juntos nuevamente. Miren, a mí lo que más me gustó de esta historia de Abraham y de Isaac es que Abraham le era fiel a Dios. Vamos a ver nuestra siguiente historia, que es Noé y la del diluvio. Vamos a ver la historia y ahorita regresamos. Hace mucho, pero mucho tiempo, Dios se encontraba muy triste, porque la maldad de todo el mundo era muy grande. Dios había decidido destruir toda la tierra, a los seres humanos y a todos los animales. Pero entonces apareció Noé, el único hombre bueno, sincero y que amaba a Dios. Un día Dios le dijo: Noé, el mundo está lleno de violencia y de maldad. Por esto he decidido destruirlo. Vendrán lluvias muy fuertes que inundarán todo el lugar. Pero tú debes construir un arca de madera para salvar a tu familia y a los animales que hay en la tierra. Debes entrar tú, tu esposa y tus hijos. Además, debes tomar una pareja de cada especie animal para que vivan durante el diluvio. No olvides llevar suficiente comida para todos. Entonces Noé, sin hacer preguntas, le dijo a Dios: así lo haré. Y se puso a trabajar de inmediato en la construcción del arca exactamente como Dios le había dicho. Los amigos de Noé se empezaron a burlar, pues decían que estaba loco por hacer un barco gigante en medio del desierto, sabiendo que nunca iba a llover tan fuerte como para inundar la tierra. A pesar de esto, Noé terminó de construir el arca y Dios le dijo: se acabó el tiempo y pronto empezará a llover. Entra ahora el arca. Noé obedeció como siempre lo hacía, y entrando todos al arca se cerró la puerta. Pasaron muchos días en los que la lluvia nunca dejó de caer, y poco a poco la tierra se volvió un gran océano sin ningún lugar donde poder caminar. ¿Qué les pareció? Yo creo que esta historia ya todos se la sabían, pero nuestra misión es decirle al mundo que Jesús viene pronto. Eso es lo que a mí me gusta de esta historia. Ustedes pongan aquí abajo lo que a ustedes mejor les guste. Vamos a pasar con nuestra última historia, que es el llamado de Samuel. Vamos a ver la historia y volvemos. Ana estaba triste porque no tenía hijos. Un día oró y Dios le dio un hijo al que llamó Samuel. Ella estaba muy agradecida, por eso entregó a Samuel para que sirviera a Dios. Ana dejó al pequeño en el tabernáculo con Elí, el sacerdote. Samuel ayudaba a Elí, que ya estaba viejo y ciego. Incluso dormía en el tabernáculo, mientras que Elí dormía en una habitación cercana. Una noche, Samuel oyó a alguien que lo llamaba por su nombre. Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», dijo Elí con sueño. «Vuelve a la cama». Samuel regresó a su cama. Nuevamente oyó su nombre y corrió otra vez a Elí. «Aquí estoy», le dijo. «Yo no te llamé», contestó Elí suspirando medio dormido. «Vuelve a la cama».
Después que Samuel oyó la voz por tercera vez, Elí le dijo que era el Señor quien lo llamaba. Si él te llama otra vez, le explicó Elí, solo di, habla Señor, tu siervo te está escuchando. Y Samuel lo hizo así. Samuel, dijo Dios, ¿puedes ser mi profeta y entregar mis palabras fielmente a mi pueblo? Sí puedo, dijo Samuel. Y así lo hizo, hasta que fue un anciano. ¿Les gustó la historia? Ya la habían escuchado, ¿verdad? Ya la habían leído. ¿Qué les gustó de esta historia? Pónganlo aquí abajo. Vamos a continuar con nuestra especialidad. Está muy fácil esta especialidad. Miren, yo estoy ahora en la hoja número 15. Aquí vienen unas preguntas. Les voy a leer una. ¿En qué capítulo habla de la creación? Sabemos que es en Génesis 1. Ustedes van a leer Génesis desde el capítulo 1 hasta el 9. Pueden decirle a sus papás que le ayuden a leerlo. Y aquí van a ir contestando estas preguntas. Hay que memorizar 3 versículos, hay que aprenderlos y hay que explicarlos. En cada uno de estos versículos tú los vas a leer, los vas a memorizar y los vas a explicar. Esta es la tarea, contestar todo el cuadernillo, pero esta es lo principal. Vas a mandar un video donde tú memorizaste tus versículos. Y por último, esta es otra tarea. Aquí es con la ayuda de tu consejero, pero como no podemos estar juntos, va a ser con la ayuda de tus papás. Toda una semana, no creo que sea tarea, porque esto lo debemos de hacer todos los días, pero esta semana vamos a orar por estas cosas en especial. Te voy a decir un día. El día domingo, le vas a agradecer a Dios por la vida, que gracias a esta pandemia hemos podido estar en casa y hemos estado con salud. Y vas a leer el Salmo 139:13. Y por último, le vas a preguntar a 3 personas por qué están agradecidos con Dios. Bien, con esto terminamos nuestra especialidad. No sé qué les haya parecido, fácil, difícil, pero con la ayuda de Dios lo van a lograr. Bueno chicos, pues con esto me despido. Espero y les haya agradado la especialidad y nos vemos en la próxima.